Luis Manuel López Capel dice lo siguiente. Sabemos que hasta ahora las batallas más fuertes se han lidiado dentro del espacio cripto, pero las batallas y guerras verdaderas aún no han empezado. Me refiero a cuando los sistemas financieros y gobiernos ataquen sin piedad. ¿Qué moneda creéis que caerá primero? Y ahí reveló su origen. Dejando las cripto en el casillero de salida. Yo me alegro de que por ahora BCH vaya de tapada, máximo cuando sabes que tu rival es peor que tú. Considerando esto, Marcelo, se refiere a mí, te pregunto, imagina que tú puedes decidir la existencia de BTC, así de un plumazo. ¿La eliminarías del mapa o la mantendrías porque está haciendo un trabajo y sabes que su final no promete ser el mejor? Un pedacito de pregunta, ¿no? Cacho de pregunta. Y lo último... Me deja dudas, no entiendo bien a qué se refiere. ¿Qué moneda caería primero, creo que es? Si tuvieras una varita mágica. Claro. Y pudieras apagar Hacelo la de blockchain goma. de BTC. Se lo de goma. Yo creo que, a ver, eliminar a BTC no hace falta. No hace falta porque ya BTC está herido de muerte. Es decir, BTC no es Bitcoin. Y cada vez lo es menos y cada vez va a ser menos. Es posible que de aquí a unos años sea proof of stake, ¿sí? O sea, primero sea inflacionario, porque los mineros van a requerir inflación. Sí. No van a tener ingreso por vía tarifas. Después va a ser Proof of stake. Proof of stake. Es decir, va a ser algo tan distinto a lo que creó Satoshi Nakamoto que uno puede decir, bueno, ya murió. Es decir, y si no murió es porque hay otro proyecto que continúa con la antorcha. Entonces yo no me preocuparía demasiado. Si tuviera un botón no lo apretaría porque ya está. Lo apretó otro por mí. Ya lo lograron. BTC, hoy en día lo que es BTC es lo que quiere el establishment que Bitcoin sea. Por eso apuntan los cañones a BCH. La otra pregunta es esto de que el tema de qué van a hacer cuando los sistemas financieros ataquen sin piedad. ¿Qué moneda creéis que caerá primero? Bueno, yo creo que cuanto peor sea el colapso, también hay que considerar esto. Menos recursos van a tener para atacar. Y además más fuerte va a ser el incentivo para abandonar el sistema, ¿no? Los que hoy son agentes del sistema, eventualmente, si el sistema no los alimenta, y bueno, van a buscar nuevos pastos, ¿se dice así? Nuevas pasturas. ¿Y qué quiere decir esto? Si te pagan una moneda que pierde valor rápidamente, y bueno, vas a buscar una moneda que sea funcional y que no pierda valor, ¿sí? Una cripto funcional, en un mundo en el cual vos no podés confiar en ningún banco central. Y vos sabés que si recurren a los metales preciosos para respaldar el valor de una nueva moneda fiat, va a terminar pasando lo mismo. Lo único que nos queda son las cripto. Entonces, yo no sé si va a ser cada vez peor. O sea, yo creo que lo peor ya lo hicieron. Por ahí me equivoco, ¿sí? Pero me parece que apuntaron al punto focal. Y el punto focal era BTC. Los sacaron de combate y ahora tenemos el campo libre. O sea, tenemos, y no es solo BCH, yo creo que como BCH simplemente el proyecto que mejor refleja la intención de Satoshi Nakamoto. Pero hay otras cripto que tienen utilidad. Exacto, depende mucho de la utilidad de cada proyecto, claro, ¿no? Lo que vos tenés Monero con el tema de la privacidad. Sí, tiene sus casos de uso, claro, su cada utilidad una en sus nichos. va a ir compitiendo y va a ir ganando adeptos de acuerdo a lo que esas personas consideren como necesidad, ¿no? Claro, pero digo, por ahí pensaron, acostumbrados a operar en condiciones de monopolio, y bueno, yo tomo el control y listo. Bueno, el resultado fue que la gente se desbandó, sí, lograron comprarse los medios de comunicación, los foros, todo esto ya sabemos lo que hicieron, la censura, pero la gente igual se organizó. Eso te da la pauta de que las criptos no se pueden frenar, por lo menos que no es tan fácil. Está claro que no es tan fácil frenar como solía ser frenar a cualquier otro proyecto de moneda digital centralizada, que hubo un montón. ¿Sí? Y Gold, Liberty Reserve. Y voltearon a todos. Sí. Y de la misma manera y con cualquier pretexto.
Y después tenés todo el universo DeFi, que es todo otro mundo, que, o sea, ahí tenés campo libre para creación y para un montón de proyectos que van a venir, que ya están y otros que van a venir, y bueno, Sí. todo eso Y ahora quieren va encajar. todo en paralelo, va por su carril también. Y están queriendo. Pero vos fíjate que cada 2 por 3 están amenazando con que van a regular y que esto va a quedar afuera y que esto va a quedar adentro y que esto no va a poder funcionar. Y seguimos haciendo lo que venimos haciendo desde el año 2010. La mayoría de los proyectos siguen su curso. Sí, La sí. gente que quiere usar la cripto directamente puede seguir usándolo. Y si te fijas en la cadena de bloques, las cadenas de bloques que pueden usarse directamente y sin permiso siguen usándose. Nadie está esperando que vengan a darte la autorización. Bueno, ahora el que sigue es Ricardo. Ricardo dice: tengo una duda. Me gustaría saber cómo haríamos para evitar que el proyecto, esta es una muy buena pregunta, que el proyecto de BCH fuese secuestrado por intereses espurios como le sucedió a BTC. ¿Mm? Ya lo han intentado. Dale, seguí. No, o sea, ya lo han intentado. Creo que el énfasis es tener claro cuáles son los valores que defiende BCH. Si se olvidan los valores, nos jodimos todos. O sea, pero si se mantiene y seguimos teniendo claros qué es BCH y por qué es BCH, entonces se puede mantener, porque siempre va a sobrevivir una rama funcional y coherente con esos valores, en tanto las personas que las utilizamos y que simpatizamos con ellas lo sepamos, o sea, lo tengamos en cuenta Tal cual. y sepamos por qué son importantes. Totalmente. Sí, Yo, sí. yo creo que ya es demasiado tarde. O sea, a esta altura, lo que se hizo con BTC no se puede hacer. ¿Sí? O sea, esto de apuntar a la escalabilidad reduciendo artificialmente el tamaño, manteniéndolo en un determinado tamaño a los bloques. Esto es algo que no se puede hacer porque ya nos liberamos de ese límite. Entonces tenemos, ponele que hacen lo mismo, dicen: no, esto no funciona con BTC, el día de mañana vamos a hacerlo con BCH. Bueno, está bien, pero en el momento en que te chocas contra ese límite ya vas a tener a miles de millones de personas usándolo. Entonces, ya es demasiado tarde. Eso lo tenés que hacer cuando hay poca gente. Por eso se apuraron a hacerlo, por eso empezaron a jorobar con esto ya en el 2014, porque sabían que si esperaban mucho iba a ser imposible convencer a los usuarios de que sí, es mejor esperar más, es mejor pagar más, es mejor tener más complicaciones, en fin, porque lo que sea, porque esto es oro digital, esto no es efectivo digital. Pero la clave yo creo está en una cosa que dijimos en un par de episodios, que es el tema de la minoría comprometida. Y en el caso de la rama de Bitcoin Cash, o sea, el fork, cuando se dio el fork es porque había una minoría comprometida, muy comprometida, con los fundamentos de white paper, y de ahí no se iba a mover. Y No se iba a mover. es el día de hoy que no se va a mover. Entonces, eso es lo que te va a asegurar que de alguna manera va a seguir, la ruta siempre va a ser la misma. O sea, el white paper dice lo que es Bitcoin, y ya está. No hay mucho más para... Por otra parte, yo creo que ya sabemos cómo operan. Entonces, dudo que vayan a hacer lo mismo. Ya tenemos Sí. anticuerpos y me parece que, digamos, hicieron mucho daño, pero mostraron cuál es la única estrategia que dominan. ¿Sí? Y yo no sé, a ver, por ahí es algo, una cuestión mía, no se me ocurre qué otra estrategia pueden usar. Pero yo creo que en algún momento lo vieron como una amenaza tal que merecía responder con todo lo que tenían. Y es lo que hicieron. Ahora, ya dejó de ser una amenaza porque convencieron a millones de personas de que esto no es una amenaza, de que esto es simplemente una inversión, una cosa divertida o no, para mucha gente en este momento no se está divirtiendo. Pero digo que... Los bear markets no son tan cool. Pero digo, convencieron a la gente de que esto es absolutamente inofensivo. Vení, poné tu guita acá, sacá los pesos y divertite con tu tarjeta Visa de Lemon Cash o alguna de estas. Y ya está, ¿viste? Ellos piensan, pero no, hay un montón de gente, como vos decís. Es una minoría, pero no despreciable. Tampoco que somos tres gatos locos. Hay un montón de gente que entendió por qué necesitamos que Bitcoin siga existiendo.
¿sí? Tal como lo creó Satoshi Sí, Nakamoto. aparte es algo que no se pierde. O sea, si hay un número, el número va creciendo. Tal cual. Exactamente. Personas. Exactamente. Mientras exista la tecnología, mientras exista el white paper y el conocimiento, siempre se va a poder replicar Bitcoin. Así lo que exista como Bitcoin cambia a un punto irreconocible. Es decir, eso ya está inventado y no se puede deshacer. Exacto. Esa es la gran ventaja que tiene en definitiva en comparación con otro tipo de ideales. Que no depende de la aplicación de una única persona, de una minoría que esté iluminada o de unos líderes carismáticos que lleven adelante el proyecto, sino que funciona por su propio peso. Tiene su propia inercia y se mueve hacia adelante sin la necesidad de que lo empujen. Es increíble. Otra de las pruebas de que quizás hemos ganado velocidad de escape, por así decir, en BCH, es que ya pasamos por 2 intentos, o sea, 3 en realidad, Sí. 3. ¿sí? De capturar el proyecto sin no. éxito. Es decir, el primero, el de BTC, sobrevivimos. El segundo, el de BSB, sobrevivimos. Después de... Y cash. Y después el de eCash también. Bueno, no vamos a entrar en detalle, No. explicar cada uno de estos Igual- eventos, pero... Sí, sí. nosotros en la economía P2P, y acá tiro el chivo, hicimos un... Pauta. ¿Se viene? No, ya hicimos un ya hicieron episodio uno, sí. hablando específicamente de la historia de los forks de Bitcoin. Muy buen. Un laburo. Muy recomendable. Yo Para lo el que que quiera hago entrar es, en detalle. sí, es para el que quiere realmente entrar en detalle. No, por lo menos con ese tema en particular. En otras cosas creo que acá se ahonda mucho y eso está buenísimo. Vamos a seguir con Ricardo, era el anterior. Este es Almejas, así se hace llamar, o quizás se llama, no sé. Dice, Cash Fusion usa Tor, Proxy Chain, pone entre paréntesis, para ofuscar la... Esta es una pregunta dirigida claramente a Leo. Sí, sí. Para ofuscar la mezcla de monedas, dice. ¿Sigue siendo confiable este protocolo con todos los esfuerzos de infiltración de la NSA? Leo, para esto te trajimos. Excelente. No tenemos ni idea. No, excelente pregunta, está muy bien planteada. Es una crítica, creo, más que una crítica, una duda razonable una vez que uno escucha que, por ejemplo, dicen, no, porque la NSA está infiltrada en Tor y demás. De la forma en la que funciona Tor, la idea es que básicamente la información que se transmite a través de la red Tor, desde el origen hasta el destino, pasa por 3 nodos intermedios, de tal manera que los 3 nodos son, en teoría, entidades separadas y ninguno tiene la información completa para saber ni de dónde viene la información ni hacia dónde se dirige. Entonces, al no tener todo eso completo, es muy difícil saber exactamente dentro del tráfico de Tor, bueno, qué nodo está accediendo a qué cosa, o sea, a qué tipo de recurso en Internet está accediendo un usuario. La idea de que la NSA de alguna forma intervino Tor está basada en, supuestamente, que ellos mantienen nodos de salida, que son los que se conectan con ClearNet, por ejemplo, es decir, la red, digamos, que no es Tor, y que ellos a partir de ahí tratan de hacer una trazabilidad inversa, porque supuestamente se mantienen algunos nodos de salida, algunos de entrada y algunos Pueden intermedios que en teoría reconstruir. podrían reconstruir. La forma por la que esto yo creo, ¿no?, que no afecta, te diría que casi que en absoluto a Cash Fusion, es por... Explica lo que es Cash Fusion para los que... Es por lo claro, simple. claro. Bueno, para los que no sepan lo que es Cash Fusion, es una tecnología dentro de Bitcoin Cash que está implementada en la billetera Electron Cash que permite hacer un mezclado de monedas. Es una implementación del protocolo de CoinJoin y básicamente eso lo que permite es hacer una limpieza de las monedas, eliminando las nuevas monedas que se generan a partir de ese protocolo de su historial de transacciones pasadas. Básicamente dándole privacidad y permitiéndole a las personas mantener el anonimato dentro de Bitcoin Cash con un alto nivel de privacidad. Esto básicamente está demostrado también por estudios que se hicieron previos al lanzamiento de Cash Fusion y que básicamente hasta el día de hoy creo que no hay ninguna persona que haya podido exitosamente decodificar una transacción de Cash Fusion y por cómo está configurado, por lo menos por defecto en la billetera Electron Cash, las transacciones de Cash Fusion ocurren continuamente, con lo cual el nivel de privacidad alcanzado es realmente altísimo y quizás probablemente sea exagerado. Pero bueno, mejor estar prevenido que... Sí. Mejor no tenerlo, mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En ese sentido creo que Bitcoin Cash cumple. Entonces, ya explicando qué es más o menos Tor y qué es Cash Fusion, ¿por qué no afecta esto a Cash Fusion? O por lo menos porque yo creo que esto no lo afecta. Bueno, por lo siguiente. Lo primero es que es muy raro, creo yo, que las rutas que elige
la computadora para atravesar la red de Tor, las elige la computadora de inicio, es decir, el nodo que se conecta, y la elige de forma aleatoria. O sea que no necesariamente va a elegir siempre a nodos de la NSA. Con que elija uno que no sea de la NSA ya no tiene todo el recorrido completo, entonces ya no puede decodificarlo. Segundo punto, por la forma en la que funciona CashFusion con las configuraciones actuales, cada transacción de CashFusion genera 23 recorridos diferentes, aleatorios, completamente independientes uno del otro, por los cuales manda un output, una información solamente, con lo cual no se puede obtener, a lo sumo podrán comprometer uno o dos, pero no los 23, sobre todo si se repite constantemente. Y aunque lograran de alguna manera hacer esto, la información que pueden obtener es prácticamente nula porque la conexión con el servidor de CashFusion ya de por sí está cifrada, se conecta a un servicio que es HTTPS, es decir, ya tiene una capa de cifrado extra que por definición no puede ser rota tampoco por la NSA. A lo sumo sabrán que estás usando CashFusion, pero no sabrán qué monedas son tuyas. Entonces, con todo esto sumado, básicamente es prácticamente imposible que sea comprometido en el modo actual, digamos, de funcionamiento de CashFusion. Incluso, aunque Tor esté comprometido, no es la única red de anonimato que existe. Existen muchas más. Y se pueden usar Y se pueden utilizar tranquilamente con CashFusion. Por ejemplo, I2P es un ejemplo. Esto es lo que está puesto por defecto en Electron Cash, pero... Se podría utilizar otra cosa, sí. Se podría cambiar. Gracias, Leo, por compartir tu sapiencia. Miguel AMC pregunta, hace varias preguntas. Es como una salva de preguntas. ¿Cómo es eso de que BSH es infinitamente divisible? Dice, se ve que por ahí me escuchó decirlo o alguno de nosotros en algún momento. En rigor no es infinitamente divisible, pero en la práctica sí. Es decir, supongamos que en el futuro necesitamos aumentar los decimales. ¿Sí? Se puede hacer tranquilamente. Se puede hacer. No es que. No. Entonces, hoy en día, si vos tomás el código, sí, no es infinitamente divisible, pero es algo que se puede modificar y en el momento en que eso se requiera, quizás dentro de muchos años, se puede hacer ese cambio. Así que por eso decimos que es infinitamente divisible, sobre todo cuando lo estamos comparando con, no sé, con los metales preciosos. ¿Sí? Hay un límite a la divisibilidad material, que es material, o sea que no podés superar. Dice también, ¿hay algún plan de la CIA o la élite para dañar BSH? No lo sabemos, y si lo supiéramos... creemos por eso que surgió sí. BSH. Sí. Sabemos que... Creemos que sí, pero si tuviéramos información así concreta, no la estaríamos compartiendo acá. No. Luis, ¿vos sabés algo? Negar y confirmar esa información. A YouTube no le gustaría. Dice también, ¿cómo se protegerá la red de BSH cuando tengan lista las PC cuánticas? Bueno, esto no sé si querés entrar muy... Esto, a ver, podemos hacer un programa de 6 horas o podemos despacharlo en 2 minutos. Se puede contestar más breve, voy a tratar de ser no escueto, pero sí conciso en la respuesta. Básicamente, lo que afectaría, según lo que se conoce actualmente con las computadoras cuánticas, a la red de BSH o de Bitcoin en general sería lo que es la criptografía de clave pública o privada, básicamente la firma de las transacciones. Es decir, no se afectaría lo que es el protocolo de consenso ni el mecanismo de consenso. O sea, no podrían, por ejemplo, utilizar computadoras cuánticas, hasta donde yo sé, para reorganizar bloques o resolver el algoritmo de Bitcoin de forma extremadamente sencilla. Y básicamente lo que se podría hacer es, dentro de lo que es Bitcoin Cash, si se considera necesario, es hacer una actualización de la red para, por ejemplo, soportar criptografía postcuántica, que básicamente criptografía especialmente diseñada para utilizar algoritmos resistentes a este tipo de ataques con computadoras cuánticas que se sabe que actualmente no pueden ser diseñados, no pueden ser rotos o no hay algoritmos eficientes para romperlo, con lo cual simplemente las personas que tengan sus fondos en BSH podrían enviarlos a las nuevas direcciones y mantenerlas. Okay, o sea, pero habría que hacer... Sí, habría que tomar una iniciativa, es decir, no podés automáticamente convertir las direcciones actuales en direcciones postcuánticas. O sea, que vos podrías estar expuesto a ese riesgo. Estoy hablando de todas las criptos, sí, ¿no? Todas, absolutamente todas. Sí, o sea, los de Satoshi. Pero sí, si vos no haces algo para evitar exponerte a esta vulnerabilidad, en algún momento esas monedas pueden
Podrían, sí. cambiar de dueño. Sí, sí, realmente sí, podría, sí. Y perdón, y cuando lleguen las computadoras post-cuánticas, Las computadoras posteriores a las cuánticas estaríamos... Ahí no vamos a necesitar Bitcoin. Vas a hacer un chasquido de dedo y te va a aparecer un pebete de jamón y queso. Dice también, ustedes también están holdeando para ser millonarios en BCH, dice Miguel AMC. Puedo confirmar que tengo millones de satoshis. O no, no sabemos. Uso Cash Fusion. Lion dice, ¿qué opinan de las monedas de privacidad como Monero? ¿Consideran que la trazabilidad nativa pseudo-anónima de BCH es adecuada? Se está refiriendo a lo que explicaba recién Leo. No, pero pregunta. Sigue. Más allá de Cash... tenés razón. Por eso. Más allá de Cash Fusion, ¿o debería desarrollarse una actualización al Ledger para mejorar la privacidad? Gracias. Felicitaciones, el canal es óptimo. Bueno, empecemos por el tema de... ¿Querés empezar de vuelta por la trazabilidad? Si lo conectamos con lo que dijiste antes y después vamos a Monero. Sí, después con la segunda pregunta, que es la de ¿consideran que la trazabilidad nativa de pseudo-anónima o pseudónima de Bitcoin Cash es suficiente? Yo diría que actualmente no, en las condiciones actuales, pero puede ser mucho mejor que simplemente utilizar, por ejemplo, la misma dirección. Es decir, hay ciertas prácticas que independientemente de que se tenga Cash Fusion o otras tecnologías de privacidad, son buenas costumbres que se pueden tener como usuario, o sea, tener una buena higiene de privacidad dentro de Bitcoin, por ejemplo, no utilizar las mismas direcciones más de una vez, siempre tratar de utilizar dentro de lo posible protocolos de privacidad, como por ejemplo BIP47, que hay algunas billeteras por ahí muy específicas que lo implementan, probablemente en el futuro las implementen más si se encuentran útiles. Y yo creo que esto eventualmente es algo que hoy en día se tiene que ocupar el usuario. El día de mañana, con las billeteras actualizadas y funcionando, todo va a ser automático. O sea, no va a ser necesario que el usuario se esté preocupando constantemente de la privacidad, porque ya la billetera va a estar configurada para tener el nivel de privacidad óptimo. Pero sí, si se puede utilizar Cash Fusion, es mucho mejor, es muy superior la privacidad que se obtiene. Y hay otra cosa que no se considera, que es, por ejemplo, el tema de la trazabilidad. Es fácil hacerlo hoy en día porque hay relativamente pocas transacciones. En una escala global donde tenés cientos de miles de transacciones por segundo, por decir una locura, pero digamos es algo a lo que se pretende llegar en algún punto de la historia, la cantidad de cómputos que habría que hacer para poder hacer una trazabilidad de esa cantidad de transacciones sería enorme, probablemente demasiado costosa. Por eso también una de las ventajas de mantener un límite bajo del límite de transacciones, que es lo que se mantuvo en BTC, es justamente es más fácil trazar las transacciones de la blockchain porque tenés muchas menos básicamente para analizar. Si tuvieras órdenes de magnitud mayor... Tenés mucha menos y estás condenado a tener no más de cierta cantidad. Es decir, con la cantidad de transacciones, la dificultad de analizarlo no crece linealmente, es decir, no crece la misma cantidad. Crece exponencialmente, es exponencialmente más difícil. Entonces, aumentando poco relativamente la cantidad de transacciones, aumenta mucho la privacidad general. Es decir, mientras más se usa la red, más privada es porque es más difícil analizarla. Sí, también hay que tener algo en cuenta. Sí. Creo que el asunto clave también es qué tipo de costumbres toma la gente cuando aumente la red. Si utilizar las criptomonedas directamente o si ese uso grande sería utilizando billeteras custodiales, entrando y saliendo de exchange, porque en los exchanges y en ese tipo de plataformas es que se obtienen las muestras que utilizan los que analizan la blockchain. Pero si la adopción es de las criptomonedas directamente, entonces, como dice Leo, aumenta la privacidad. Yo creo que Bitcoin Cash tiene un buen equilibrio entre varios aspectos, no solo la privacidad, sino la practicidad, pero sí puede mejorar para acercarse un poquito más a lo que ofrece Monero, que es la anonimidad nativa, aunque puede ser un reto, porque por ejemplo Monero, para lograr eso tiene que sacrificar algunos aspectos de practicidad. Pero es bastante bueno el equilibrio, creo yo. También hay un punto, y es que no hace falta que... O sea, no es lo mismo tener una moneda que el dueño anterior la pasó por Cash Fusion y me la envió, a tener una moneda que nunca pasó por Cash Fusion. O sea, que otro haga Cash Fusion, aunque vos no hagas, te ayuda a vos en privacidad. Era esto, por ejemplo, el dato del 94% de los Bitcoin Cash
no me acuerdo qué fecha, habían pasado por Cash Fusion. en También algún depende de momento. lo que haces vos, ¿no? O sea, como decía Luis, cuán lejos estás de una transacción realizada en un exchange, desde un exchange. Exactamente. Entonces, O Asia. también no hace falta que todos los usuarios usen Cash Fusion todo el tiempo, sino que si vos usás Cash Fusion y usás una moneda de Cash Fusion, cuando el comercio recibe una moneda que pasó por Cash Estás Fusion, contribuyendo. claro, estás contribuyendo a la privacidad. O sea, Genera. cortás la línea para atrás con la que pueden observar, digamos. Una cosa que me quedó colgada, este muchacho, no sé realmente quién es, Miguel AMC, él dijo si la CIA o yo están apuntando a BCH, dañar a Bitcoin es para los principales beneficiarios del sistema monetario estatal, es una cuestión existencial. O sea que la respuesta es sí, o sea, apuntaron a Bitcoin. Y Bitcoin reencarnó en BCH, Bueno, así te que, dije. o digamos, Y muy yo- probable que sí. Sí. Y yo agregaría otro dato, que es que la CIA ya ha hecho cosas para dañar a Bitcoin. Específicamente podemos nombrar Replace by Fee, Sí. que fue una iniciativa, creo que es de la propia CIA, ¿ok? Para... Fue sí, pero financiado, fue introducida por Peter Todd. fue introducido por quien- Peter Todd. Y Peter Todd después reveló mails en los cuales un tipo que se presentaba como agente de la CIA lo presionaba para hacer este video en el cual se hablaba de la importancia de limitar el tamaño de los bloques. para usar capas Y, secundarias. bueno, y también lo de replace by fee. Esto mucha gente no lo sabe ni lo No. quiere escuchar, pero bueno, es la verdad. Que no maten al mensajero. Hay una parte de esta última, perdón, de la privacidad que pregunta Lion, que es acerca de si se debería desarrollar alguna actualización. Sí. Personalmente creo que esto de tener una opción de utilizar privacidad, pero que no sea obligatorio, puede servir a algunos casos de uso y creo que eso no debe ser sacrificado porque además también es lo que permite la escalabilidad que tiene Bitcoin Cash, a diferencia de, por ejemplo, otros proyectos como Monero, que lo tienen mucho Absolutamente. más difícil. Bueno, es lo que decía Luis. Bueno, Hay sí, un trade-off. eso Sí, o sea, sí. vos Sí, pero sacrificás. no había entrado en detalle con respecto a cuál Sí. era el trade-off. Bueno, el trade-off, la desventaja, el sacrificio es estás pagando con escalabilidad a futuro. Y otra cosa de la cual no se habla, si vos tenés la privacidad integrada, como en el caso de Monero, si en algún momento se demuestra que esto no funciona, ojo, porque acá, ponle que Cash Fusion en algún momento se demuestra que no es tan bueno como se creía, ¿sí? Que vos podés desanonimizar en el futuro. Bueno, usas otro sistema. De hecho, Cash Fusion no es el primero. Antes de Cash Fusion estuvo Cash Shuffle. Cash Shuffle y se puede ir construyendo sobre la capa base, Y esto sin cambios en el protocolo. sin ningún Claro. cambio en el En protocolo. Monero tenés que cambiar En todo. el caso de Monero, si en algún momento se logra desanonimizar, ¿cómo Sonaste. haces? Es para siempre, claro. Exacto. Los que compran merca, ¿viste? Con el culo para arriba. No digas eso, por favor. ¿Qué otras cosas sacrificás? Sacrificás, en el caso de Monero, las transacciones instantáneas. Sí. ¿Sí? Claro. Esto por lo menos hoy en día es así. Creo que no hay solución para esto. Por ahí me equivoco. Frénenme si piensan que estoy diciendo Donde una- yo sé, no. Por la boludez. experiencia de usuario hoy es esa. Tenés que esperar un número de confirmaciones para poder gastar esas monedas que Exacto. recibís. Perdés escalabilidad, que es a lo que ya te referiste. Perdés auditabilidad. Otro Y creo que puede haber inflación escondida, si no, Sí, si también. no recuerdo mal. Bueno, el tema de la inflación es algo que se discute mucho, pero yo no me meto ahí porque realmente no estudié el tema. Hay gente que dice no, de ninguna manera. Y otros que dicen que. Y hay podría otros que ser dicen tampoco podría- es tan así. como podría ser. Y bueno, más vale, viste, me quedo con una moneda en la cual esa duda Por lo menos no la tengo. sumo a mano y me da. Claro, exactamente. Pero por eso es importante que existan estas distintas monedas, o lo que cada uno tiene como prioridad. Claro, ahí compite. y ahí hay su competencia necesidad honesta, creo es yo. una buena competencia. Sí, sí, Si, sí. bueno, si yo Totalmente, necesito como dice privacidad Mariano. absoluta, bueno, me banco todas las otras cosas porque lo primero para mí es la privacidad. Si vos tenés, o sea, Bitcoin Cash y tenés las características que tiene Bitcoin Cash, no necesitas ultra privacidad, pero sí todos los otros beneficios, entonces puedes usar, y lo bueno es poder usar para ciertas transacciones una, para ciertas otras, y puedes ir Bueno, cambiando. de Eso esto es lo estamos hablando. importante. O sea, te da, en el caso de Bitcoin Cash, vos tenés la opción. Tenés la opción. ¿Sí? Y tener la opción de no usar Cash Fusion es importante porque si
si vos no tenés auditabilidad, vos no podés usar ciertos contratos inteligentes directamente operando en la cadena de bloques. Sí, perdés funcionalidad. Perdés Claro, funcionalidad. sí, sí. Sí, sí. Otra cosa con respecto a Monero, porque él decía, espera, ¿qué opinan de las monedas de privacidad como Monero? Bueno, otra cosa con respecto a Monero es el tema de la obsesión anti-ASIC. ¿Sí? Esto es un tema que ya hemos tocado. ¿Qué es lo que pasa cuando vos te opones a la ASICización, ¿sí? A la especialización? Explica lo que es ASIC. Para el que Sí, no o sabe. sea, los dispositivos que están fabricados específicamente para hacer minería de usando un algoritmo determinado. Sí, el acrónimo significa Circuito Integrado de Aplicación Específica. Exacto. Entonces, le están abriendo la puerta eternamente a la manipulación. Porque vos fíjate que ya han cambiado varias veces de algoritmo. ¿Por qué? Y bueno, pues ellos consideran que en determinado momento alguien tiene una ventaja, ¿sí? En lugar de ver a la ventaja como algo bueno, la ven como algo a combatir. Entonces todo el tiempo están haciendo cambios. Es un problema porque hacer cambios en un nivel tan delicado es algo que Estamos yo hablando de creo la seguridad de la red. exactamente, Claro. nada menos que de eso. La piedra Y- filosofal, sí, digamos. y el que puede hacer ese cambio tiene una enorme ventaja, porque vos haces ese cambio y vos podés anticiparte, vos tenés como información interna que nadie debería tener. Bueno, esto, por otro lado, vos no es que vos eludís definitivamente las ventajas que te da la escala. ¿Sí? Si vos hoy en día podés ser un gran minero de Monero. Sí, es cierto que cualquiera puede minar en su CPU. computadora con CPU, pero también es cierto que una persona que se esfuerza por ser un gran minero va a tener también una ventaja. Sí, la fábrica de CPUs tiene una ventaja. Y sí, por ejemplo. Entonces es algo arbitrario. Sí, aparte no es una regla clara. O sea, Sí. por ejemplo, en BCH vos sabés, el algoritmo es este. Sí. Y es este. O sea, Y, si- bueno, puede que la tecnología se acople, que el mercado se maneje, pero y los el algoritmo de minado es este y no se toca y no se mueve. ASICs lo que hacen es mejorar en función de eso. No es que en el momento en que mejoran todo cambia para transformar todos estos dispositivos en chatarra. No, no. En el momento en que mejoran, todos celebramos porque es bueno para la red. ¿Eh? Sí, pero aparte está demostrado. O sea, en qué momento alguien tuvo el 50-60% del hash power de BTC teniendo un algoritmo de SHA-256 con los ASIC. En ningún momento nadie tuvo más del 50% de los ASIC. Es que es muy difícil saber a qué entidad pertenece el Sí, poder hash de power cómputo. no se puede detectar fácilmente, por lo menos. Pero digo, o sea, si alguien quiso ser malicioso teniendo el hash power. Sí, no, no hizo nunca- nada o sea, tampoco. Nunca lo hicieron. Claro, No no es pasó. que hubo un Por lo caso en el menos que no se pasó. centralizó la red de Bitcoin y la destruyeron. O hicieron algo, ¿viste? Tiraron un bloque para atrás, hicieron algo raro. No pasó nunca. O sea, no hay evidencia de que el algoritmo de minado No, igual eso también tiene que traiga ver, algún problema. tiene que ver A con el nivel hecho de que centralización. por ahí el ataque del 51% tampoco es tan destructivo como algunos quieren hacer creer. Pero bueno, por ahí eso es ya entrar demasiado en profundización. Yo creo que en el caso de Monero o cualquier otra moneda, creo que hay que ser honesto y desechar esta falsa dicotomía entre medio de intercambio y reserva de valor, ¿no? Que para mucha gente es como un truco, ¿no? Es algo que sirve para meterse sin ofender a los BTC Boys, ¿no? A la barra brava de BTC. Aunque digamos, todo el mundo sabe, todo el mundo que conecta dos neuronas sabe que hay competencia, ¿no? Peer-to-peer electronic cash tiene que servir como medio de intercambio eficiente, libre de fricción, y si hace eso bien, va a ser o puede llegar a ser reserva de valor, ¿tá? Entonces, no es que ya tenemos una reserva de valor, ahora necesitamos un medio de intercambio. No funciona así. Pero hay mucha gente que prefiere repetir esto porque saben que de esa manera no se van a ofender los poderosos, ¿sí? Los que Las representan avispas. al dinero institucional. No querés Entonces, no, quédate tranquilo, vos vas a tener tu refugio de valor, no lo vas a tener que usar nunca. No, la verdad es que el que termine siendo adoptado como peer-to-peer electronic cash, como dinero efectivo, peer-to-peer,
va a terminar siendo también reserva de valor. No nos vamos a meter en esta cuestión, es algo que la vez pasada charlábamos con Ian, pero es algo que está llamativamente, o está zanjado hace más de un siglo. ¿Sí? Este sí es un debate perimido. Bueno, ¿seguimos? No sé si es Clauco o algo así. Porque Yo lo creo pone que está con usando lead speak, entonces va Clauco. Clauco. ¿Consideran que lo que va a suceder es que algún ecosistema cripto en particular se va a terminar imponiendo sobre el resto? ¿O que van a coexistir diversos ecosistemas desarrollados de manera propia en función de la ideología de cada comunidad? Dice. A ver, esto de Pobre la los- ideología de cada comunidad... Pobre los de Freik. Exactamente, en eso estaba pensando. O sea, yo lo que me preguntaría es... en las cavernas de vuelta, ¿viste? ¿Es coherente el proyecto? ¿Tiene fundamentos que lo hacen sostenible en el largo plazo? ¿Y que lo hacen resistente a la intervención estatal? Estas son las preguntas que hay que hacerse. Los comunistas tienen su ideología Sí, y bueno. creen o creían que la implementación del comunismo iba a traer prosperidad, iba a traer paz, qué sé yo. Bueno, evidentemente, así, tener una ideología... Pasa que no se aplicó bien. Pero No lo dejaron. se habla de ideología como si fuera una cuestión de preferencia personal, ¿no? Una cuestión estética, me gusta más esta ideología, me gusta más la otra. Me gusta más el logo a mí. Nosotros... Perrito garpa. Y bueno, Bueno, es que en eso terminamos, porque en definitiva, Sí, sí. elegí la moneda que te gusta. No elija la moneda que te gusta, elegí la mejor. Esa debería ser, debería te va a ser gustar nuestro aparte, así mensaje. que... Una clave me parece que es las criptomonedas centralizadas versus las descentralizadas, ¿no? Ahí Sí. tenés una Sí, división sí, muy Claro, tajante. o sea, la y- mejor y con qué criterio. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, bueno, ahí ya vas a tener, digamos, dos cosas muy bien definidas. Y dentro de las descentralizadas, lo que yo decía antes, o sea, va a depender mucho de la necesidad de los usuarios, los proyectos, cuán coherentes sean y cuánto sirvan a esas necesidades de los usuarios. Y en definitiva es eso, o sea, la necesidad de hacer que las criptomonedas sean usadas o no y que sean medio de intercambio o no. Y en base a eso, es bueno que coexistan, o sea, que haya un libre mercado de criptomonedas, es bueno también, es bueno para cada proyecto poder Sí, sí. mejorarse, Pero ¿no? también es cierto que superarse hay y saber que hay competencia. Que hay una dinámica, o que esta competencia tiene características peculiares. O sea, acá pesa mucho el efecto de red. No, Entonces, yo no totalmente. creo que vayamos totalmente. a terminar teniendo miles de criptos. Sí, No, por ahí no, están, no. pero la inmensa mayoría van a Sí, estar van a estar concentradas en probablemente una criptomoneda en general. una, o dos, tres, ponele, pero yo no creo, es decir, el propósito de la moneda justamente Es ser el bien más líquido de la economía. O sea, Claro, sí, sí. es Si como vos la necesitas distribución. una sí. moneda para comprar marihuana, otra moneda para comprar caramelo, otra moneda para... Eso no se Salió llama moneda. Podcoin ya, ¿no? Sí, por eso te digo, por eso te digo. Eso está en 2013. Sí. Eso está en 2013. sí, Una moneda para marihuana, una moneda sí, para... sí, salió de todo. Sí, bueno, pero hoy en día no estamos mucho A mejor, ver, digámoslo. ¿cuántos elementos tenés y por qué la gente, por ejemplo, como dinero sano, casi universalmente y entre culturas que no se conocían, terminaban eligiendo la misma? Y creo que por una cuestión de que tiene características que le hacen Tal cual. ideal como medio de intercambio. Y eso se descubre solo y, digamos, no es una cuestión simplemente cultural o por ahí solamente ideológica. Puede tener un significado particular para una persona en un momento determinado, en un lugar y espacio concretos, pero... lo que prima ahí son los beneficios que una persona obtiene de utilizarlo, es decir, la utilidad. Y eso es universal. O sea, por algo se eligió, creo yo, en su momento el oro como prácticamente la moneda histórica, ¿no? Acompañando el comercio internacional hasta hace relativamente poco. O sea, hace poco que no usamos oro como medio de intercambio. Si sacamos las criptomonedas centralizadas de las otras, es probable que a medida que pase el tiempo va a ir decantando, ¿no? Sí. El mercado mismo va a ir eligiendo y va a ir decantando en las 3 o 4 que tengan, digo, fundamentos y que la gente más use justamente por su utilidad. Perdón, con respecto a esto, yo creo que por lo que se ve, o sea, Bitcoin, cuando funcionaba bien, antes de ser cooptado, tenía fácil arriba del 90% del market cap, Tal sola. cual. 98, 99. 98, 99. Market cap ¿Por qué? real. Exacto. O sea, ¿por qué empieza a perder market cap? Justamente porque empieza a perder funcionalidad cuando castran
Sí, la sí. funcionalidad de Bitcoin, bueno, la gente tiene que usar otra cosa. Entonces empieza esta supuesta competencia y por eso, Sí. como mucha En el gente gráfico eso es a clarísimo. partir- Y perdón, Se una ve cosa muy bien importante. Sí. Cuando aparece Ethereum, esto es algo que mucha gente no sabe, porque bueno, estamos hablando de, no sé, 2013. 2013, 2014. Por ahí. No, sí, No, 2013. 13, sí, sí. Cuando aparece Ethereum, Ethereum era un proyecto que parecía muerto. Y sí, durante mucho tiempo nadie le dio bolilla. ¿Cuándo explotó? Precisamente cuando la gente necesitó una alternativa a BTC, en el momento en que quedó claro que estos tipos que vinieron a invadir y a quedarse con el repositorio, los foros y todo, no iban a permitir la escalabilidad. Entonces, la gente huyó hacia... ¿A dónde? No, todavía no había habido un fork. Huyó hacia el segundo Una altcoin, proyecto en claro. importancia. Digamos que el segundo proyecto en importancia porque no era un chiste, ¿sí? Porque no era simplemente una mala copia o porque no era simplemente el proyecto de, no sé, de Max Kaiser, que también tenía su propia moneda. Max Coin. Max Coin. Entonces ahí es cuando Fuck despegó. Elon. Ahí es cuando despegó Ethereum, no porque la gente quería ver qué onda los contratos inteligentes. La gente lo que quería era un refugio. Perdón, Leo. No, es que creo que en eso se ve patente con el tema no solamente del gráfico del market cap, sino que cuando empieza a perder funcionalidades, cuando la gente... Y lo que iba a decir era, como mucha gente entró después de esto y se encuentra con un mercado repleto de muchas criptomonedas, quizás, por ejemplo, más del 50 o 60 o 70% divide entre unas pocas, bueno, cree como que hay una coexistencia porque cumplen roles diferentes, pero en realidad la mejor moneda va a cumplir el rol de Exacto. prácticamente todas, no porque esté programada para cumplir el rol de todas, sino porque por necesidad la gente va a ir a construir encima de aquello que genera más valor, lo que tiene más capacidad de uso, y eso a su vez va a retroalimentar ese efecto, entonces va a ser potenciado y eventualmente yo creo que muchos de los proyectos que existen hoy en día no van a existir el día de mañana.